Ok, jóvenes, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda tutoría de lo que es novela hispanoamericana del siglo XX. Bueno, ya gracias a Dios, pues muchos lograron entregar, ¿verdad? El primer trabajo, ¿verdad? Que se les envió. Y ahorita vamos a ver la fecha del siguiente trabajito. Esperemos que todos vayan al día, ¿verdad? Que todo vaya excelente y que obtengan, digamos, en ese caso, la nota más aceptable posible. Ok, vamos a ver. Bueno, por aquí tenemos parte ahí de lo que es las orientaciones, ¿verdad? Para el día de hoy. El objetivo es analizar de la unidad didáctica el capítulo número 2 y la primera mitad del siglo XX de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Con respecto a lo que es la antología de novela hispanoamericana del siglo XX, toda la primera parte, que van en ese caso relacionadas una con la otra. Por aquello, para que tomen en cuenta, ¿verdad? La entrega límite para lo que era la entrega, digamos, del primer proyecto, era el lunes pasado hasta las 11:50. Siempre más o menos la cátedra dice que da, digamos, como aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? Para lo que es la revisión, en ese caso de las tareas. Entonces, porque algunos, digamos, ya han empezado a escribir que qué problema, que si será que no llegó, digamos, el trabajo, que por eso, digamos, no han dado el resultado, pero que ustedes, digamos, tengan presente, digamos, en ese caso eso, que más o menos nosotros tenemos 2 semanas para revisarles cada uno de los trabajos que ustedes ahí desarrollan. Bueno, ya les expliqué con respecto a la segunda tutoría, ¿verdad? Cuáles eran en ese caso los objetivos que ustedes ahí tuvieran en ese caso leídos. Luego tenemos la entrega del proyecto número 2. En el caso de este proyecto número 2 es para el lunes 28 de marzo, la entrega, ¿verdad? Aproximadamente de hoy en 15. Y va a estar, como siempre, jueves, digamos, de jueves a lunes, va a estar, digamos, ahí lo que es el proyecto. Vamos a ver, dice que el instrumento completo estará disponible para descargarlo en la plataforma StudiaU el 24 de marzo a partir de las 9 de la mañana, que siempre va a ser en ese caso día jueves. Vamos a bajar un momentito. Bueno, este proyecto número 2 tiene un valor de 3%, ¿verdad? Sobre 10 de la nota. Algunos estudiantes, digamos, me escribieron que por una u otra razón no pudieron enviar, digamos, el proyecto número 1. Sin embargo, pues yo les decía que en la medida mayor, que en la medida posible podrían optar, ¿verdad? En ese caso, por entregar los otros dos proyectos. Sin embargo, este proyecto 1 era muy importante porque tenía una nota bien alta, ¿verdad? Que es 3,5. Entonces ahí como para que ustedes
lo tomen en cuenta. El problema que hay es que si algunos por una u otra razón no lo pudieron entregar, pero es algo, digamos, que se sale completamente de las manos, ¿verdad? De lo que es la encargada de cátedra y nosotros los tutores. Nosotros les explicamos constantemente, ¿verdad? Que la importancia, digamos, que hay de la entrega de los proyectos y de ahí, aunque fuera, digamos, un poco, pero sí era importante, digamos, enviarlo, ¿verdad? Para no verse, digamos, como muy comprometidos en lo que era la notita. Ok, entonces vamos a ver por aquí, bueno, el proyecto 2 perdón. El proyecto 2 dice que debido a la importancia de promover un aprendizaje duradero y profundo de los objetivos y contenidos de la asignatura, la tarea se ha diseñado desde un enfoque que pretende vincular los aspectos teóricos y el disfrute de las obras literarias de una manera práctica y la reflexión contextualizada de las temáticas. El respectivo instrumento para desarrollar se habilitará, como dijimos, en la fecha indicada en el cronograma. Bueno, lo acabamos en ese caso de ver. 24 de marzo, fecha establecida por la Cátedra de Lengua y Literatura. De acuerdo con el cronograma, cada estudiante deberá descargar el documento de la tarea machote con sus respectivas indicaciones en el entorno Estudia U. Según el grupo del centro universitario en el que está matriculado, deberá trabajar únicamente bajo el formato dado, sin hacerle cambios. Se recomienda al estudiante empezar con la lectura del capítulo 2 de la unidad didáctica, así como los textos correspondientes de la antología, lo antes posible, luego de la entrega del proyecto número 1. Recuerde, la entrega es el entorno de la asignatura Estudia U. La entrega será digital y deberá enviarse en documento PDF. Revise bien el envío porque si sube un documento equivocado, solo dispondrá de media hora inmediata para cambiarlo. Pasado este lapso, si dejó el mismo instrumento errado, perderá irremediablemente la respectiva calificación. Entonces vean ustedes que digamos aquí se enfatiza, ¿verdad? En la importancia de lo que es la entrega eh, del documento. Recuerden que es tal y como está ahí, nada más simplemente lo descargan y lo vuelven después a subir ya con en ese caso, con las respuestas, ¿verdad? Y completo, digamos, lo que es ahí lo que es en ese caso la portada. Ok, vamos a devolvernos un poquito. La 4, la 3. El proyecto 2, entonces vean ustedes que dice, primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Primera parte de la antología de novela hispanoamericana del siglo XX. Entonces, que tengan en cuenta, bueno, prácticamente sería la tutoría de hoy, lo que se vaya a ver hoy, de lo que va a tratar este segundo proyecto. Ok, no sé si alguien quiere hacer, digamos, algún comentario, referirse a alguna situación ahí, o qué les pareció, digamos, Sí, yo, por el favor. primer, el primer proyecto, digamos, qué les pareció, y pues conversar, ¿verdad? Acerca de esto. Sí, ¿qué me iba a decir, compañera? Profe, ¿me escuchan? Porque tengo poca señal. Sí, claro. Ok, bien. Bueno, no sé si lo voy a tomar como una queja, pero lo que me costó mucho, ¿verdad? Y yo no sé si es usted quien hizo el proyecto 1 o son varios profesores. Lo que Ajá. me costó mucho era que las indicaciones eran tan largas, o sea, un cuadrito de indicaciones, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, que cuando yo llegué a donde yo tenía que hacerlo ya estaba agotada y confundida.
¿verdad? Ah, ya, Y ya, se ya. me torció, por decirlo de alguna forma, el afiche en Word se me corrió todo. Yo lo Sí, hice y cuadraba ahí en el espacio y luego se me corrieron los dibujos, se me corrieron las letras y eso era un desastre, profe. La verdad, ajá. la primera vez que trabajaba un afiche en Word porque los he hecho, pero como en otras aplicaciones, como Pinterest, Canva o cualquier otra, ¿verdad? Y me Ujú. costó mucho. Me costó mucho no entender las preguntas. Me costó mucho que tenía poquito espacio porque intenté subirlo, no me dejó, pesaba mucho. Tuve que quitar respuesta hasta que ya me lo aceptó. Entonces, ya lo tenía terminado como desde sábado en la noche, intenté domingo, intenté lunes en la mañana. Ya estaba sofocada intentando subirlo, profe. Gracias. Y al final de cuentas, Carol siempre lo pudo subir. Ya, y eso es lo que yo creo, profe. Ahí me decía enviado. Y usted, Si no lo subí, estoy bueno, ahí fatal. decía enviado. ¿Yo la califico a usted o es otro profesor? Yo no sé ahorita con cuál estoy. Solo ingresé. Tengo que ver ahorita. Voy a leer aquí el folleto, un momento. Sí, tranquila. Creo que por ahí alguien más levantó la manita, no sé si estoy equivocado. Profe, una pregunta. Sí, En lo que dice a uno en la orientación académica, si dice el encargado de cátedra, ese es el que lo evalúa. no, 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 no. No. No, de ¿Dónde hecho, está eso? digamos, si usted le envían correos, por ejemplo, hoy se supone que todos nosotros enviamos un correíto, indicándoles a ustedes que mañana va a estar cerrado temporalmente ahí, digamos, la plataforma. Entonces, ese que le envía es el profesor que le va a calificar a usted. Bueno, no sé, Jaylin, si tenía alguna pregunta. Sí, era para preguntarle, bueno, buenas noches, ¿cómo está? Era Buenas para noches. preguntarle si el proyecto el segundo proyecto ya uno lo puede iniciar o nos esperamos hasta que en la plataforma se suban las especificaciones como en el primer proyecto. Sí, exacto, porque digamos usted no tiene como idea de lo que va a tratar. Ujú. Estamos de acuerdo. Entonces sí, sería digamos ese jueves en la mañana, igual que ustedes ahí revisen. Bueno, digamos en el caso de Carol, ¿verdad? Que estaba diciendo acerca de su proyecto. Bueno, no sé, digamos, seré yo el que la calificaré o otro profesor. Profe, Eh, perdón, ya lo encontré. Dice Graving y Ampie, el otro, no me acuerdo el otro apellido. Guevara, creo, algo así. ya. Sí, ese es el profesor que la va a calificar. Yo lo que les recomiendo es que si por un caso, digamos, el profesor les califica porque se corrió o algo así, pues en ese caso ustedes sí podría hacer, digamos, como una apelación, ¿verdad? Que ya es algo de que se escapaba de sus manos, de que lamentablemente, digamos, el documento no era flexible o como que no ayudó, pero de ahí esperemos que el profesor sea bien benévolo, ¿verdad? A la hora de calificarle. Pero ese es el consejo que yo le daría. Y Estamos. disculpe, otra pregunta, Sí, con respecto a que uno tiene que responder, supongo, no sé, como en el primer proyecto que uno respondía las preguntas, uno lo responde en el mismo archivo que a uno se lo envían y uno envía ese proyecto, ese archivo, o sea, a ver, sí, ya le comprendo. Sí, usted, digamos, lo sí, descarga y ajá, es un documento en Word, ¿verdad? ajá, Entonces usted ahí mismo usted contesta todo. Y ya y lo cuando envío, usted, digamos, tiene listo eso, ya lo pasa a PDF, ¿verdad? Que les piden ahí. ajá, Y lo envía ese mismo, porque algunos me ah, decían, profe, pero entonces envío solamente las respuestas, y no, ahí digamos, ahora que le leí, digamos, del proyecto segundo, es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo documento,
completarlo y enviarlo. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok, con gusto. No sé si hay otra dudita, es que no veo la verdad no veo las manitas, pero no sé si alguien Profe, tiene alguna pregunta. Sí, Cinia. Bueno, yo les voy diciendo los ¿dónde nombres que aparecen puedo? ahí. Correcto, correcto, para Sí, servirle. sí. ¿En dónde puedo ver cuál es el profesor que me va a estar evaluando? Ya le digo, Cinia, usted, digamos, puede entrar a los correos y, bueno, no sé, digamos, Carol, si le puede decir, digamos, en qué lugar fue que ella vio, pero en los correos, digamos, cada Sí, profesor, profe. que la va a calificar es el que envía, digamos, los correitos. Sí, Carol. Ok, bueno, ahorita lo que hice fue que ahí donde entro a UNED, estudiantes, estudia U, ahí yo toqué la materia y donde están como mensajes, hay un sobrecito de mensajes, entonces ahí le aparece cuál profe es. Ah, bueno, sí, está bien. Pero sí, nosotros por lo general somos los que enviamos todos los mensajitos, ¿verdad? Si algún recordatorio, a veces, digamos, cuando uno va a entrar, ahí en la página dice profesor tal, pero digamos, si no les aparece ahí, bueno, así como dice Carol, o en ese caso ver quién es el que le envía a usted, digamos, los correos. Entonces, en este caso tengo Adriano Guillén Solano. Ok, sí, ese sería su profesor que la va, digamos, a calificar. Mi nombre es Alejandro Guevara Madrid. Entonces, digamos, ahí, creo que tengo como 50 estudiantes yo. La mayor, bueno, creo que todos son de San José. Entonces, digamos, ahí para que lo tomen en cuenta. Lo que pasa es que a ustedes les llega, digamos, la invitación y ustedes entran a la tutoría que deseen. Entonces, por eso es que, digamos, hay estudiantes de diferentes centros De hecho, profe, universitarios. a mí en lo personal no me ha llegado invitación, fue que yo me meto a revisar en un toquecito en el trabajo, me meto a estar revisando y Ujú. no logré ver los links donde dicen tutorías y ahí fue Ah, donde yo ya. vi, pero de hecho que no me han llegado correos, solamente fue para la primera tutoría que la dio otra profesora, Ujú. que hemos recibido un link, pero de ahí de nadie más, solamente eso y lo que es historia de Costa Rica. Sí, es que si digamos ustedes ahí tienen una pestañita que dice tutorías o no sé qué, entonces ahí es donde están, digamos, los links de todos los profesores. Pero sí, tiene razón. Digamos, los correos que les llegan a ustedes es, por ejemplo, digamos, a algo algún recordatorio o algo así, que se los envía en ese caso el profesor que los va a calificar. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o ya podemos iniciar con la presentación que hay. Bueno, entonces, a grandes rasgos, ahí me van teniendo paciencia. Estamos en lo que es eh, el libro de novela hispanoamericana. Vamos a ver. Y aquí lo que tenemos es como, bueno, tenemos el libro de lo que es la antología, ¿verdad? Y tenemos el otro libro que es como donde están los análisis de esas obras, ¿verdad? De las obras, digamos, de la antología. Entonces lo que se hizo fue como que se unieron, digamos, en ese caso los dos, como para no decir que es de uno, de la antología o del otro, ¿verdad? Simplemente, digamos, ahí van, en ese caso, relacionados. Vamos a ver por aquí. Y le damos aquí. No sé si tienen visibilidad ahí de la presentación. Sí, señor. Ah, qué dicha. Ok. Entonces ahí tenemos, bueno, segunda tutoría, profesor Alejandro Guevara Madrid, del primer cuatrimestre, ¿verdad? Del 2022.
capítulo 1 de la antología y capítulo 2 de la unidad didáctica. Ok. Vamos a ver, dice. Panorámica histórico literario de los inicios del siglo XX. Dice, unidad, diversidad cultural, influencia de Europa, lo que son en ese caso las rupturas, ¿verdad? Que en Costa Rica, digamos, se quería lograr, ¿verdad? Denme un momentito para ver. Ok, sí, dice unidad, diversidad cultural, influencia de Europa, ¿verdad? Eran como los cambios que se estaban presentando aquí en Costa Rica. Se quería romper con todo lo que era como lo clásico. Había en miras lo que era la modernidad, las escuelas vanguardistas, ¿verdad? También tienen su peso aquí en Costa Rica. Y se habla acerca de lo que son las identidades americanas. Okay. Después dice, género picaresco. Ok, género picaresco. Dice, origen, dice que es de origen español. Dice que se va a presentar un personaje pícaro. Dice que va a estar como inconforme con la sociedad. Dice que es un género propio de la literatura española. Dice que el personaje es alguien inconforme. Se va a presentar lo que es la sátira, que se dirige a una época. Esta tradición la asumió, bueno, digamos aquí en América, el mexicano José Joaquín Fernández, quien escribió en 1816 la primera novela en el continente que se llama El Periquillo Sarmiento. Ok, luego de ahí tenemos lo que es la novela de la Tierra. Dice que es en la década de 1920. Hay una proyección social. Dice que se va a interesar por el espacio y contextos históricos del continente. Entonces dice que surge también después de esta década un conjunto de novelistas preocupados por la indagación sobre lo americano en temas como la tenencia de la tierra, la Revolución Mexicana, dictaduras y el indigenismo. Principalmente serían temas de problemática social que se van presentando aquí en América. Luego tenemos lo que es el modernismo. Dice que se va a presentar el progreso para los países hispanoamericanos. Se interesa por lo exótico y por la belleza en ese caso que se puede ver. Entonces el modernismo recordemos que va a ser como más objetivo, como más concreto, y es toda aquella belleza que podemos en ese caso observar. De hecho, bueno, digamos, dice que esa modernidad se expresa no solo en los artificios literarios y la innovación, sino también en relación con las condiciones de progreso para los países hispanoamericanos, ¿verdad? Que ellos siempre, digamos, se quería observar lo que es el modernismo, en ese caso en Europa, y traerlo, digamos, hasta Costa Rica. Dice, renovación formal, defensa del humanismo y el cosmopolitismo.
Dice que es un movimiento estético e ideológico. Dice que hay una elaboración más formal. Y dice que otra de las características es que es exótico y sensual. Exótico y sensual. Ok. Dice, obras del modernismo. Dice, flores y estrellas y salutación al optimista, que ahí tienen fragmentos en la página 66, ¿verdad? Vienen algunos fragmentos ahí de esas obras. Dice, importancia de las ciudades. Bueno, algunos ejemplos. Dice que es el Liceo de Costa Rica, representa el modernismo de la época, el Teatro Nacional, el Colegio Superior de Señoritas, ¿verdad? Que ya ellos también en lo que era infraestructura, pues querían presentar un modernismo, una ciudad, digamos, miras al futuro. Dice, representantes del modernismo. Entonces tenemos a José Enrique Rodó. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Que con respecto al del movimiento de modernismo es la etapa donde, digamos, aquí en Costa Rica se decidió como mejorar las instituciones, pero teníamos como base, ¿cómo le digo? Las instituciones españolas, por decirlo así, como su estructura y todo eso. Ajá, sí, correcto. Ok. Ok, sí, entonces, sin embargo, yo siento que tal vez, digamos aquí, lo que se le puede presentar como un poco más como de atención es a todo lo que es como la parte literaria, ¿verdad? Bueno, como ustedes pudieron observar, ahí, bueno, ustedes los pusieron a crear, ¿verdad? Ahí, a elaborar. Entonces, pues ojalá, digamos, ahí como que ustedes tengan como una idea para este proyecto segundo, que también tienen en ese caso como que construir o, digamos, en ese caso elaborar algo. Lástima, ¿verdad? Que a veces, digamos, los documentos que sube la cátedra, pues no se presten, ¿verdad? Pero esperemos que tal vez en este caso haya más oportunidad en ese caso para ustedes, que se sientan más cómodos y en ese caso también yo siento que tal vez digamos viendo bien, digamos lo que es el trabajo que ustedes ahí elaboraron, pues no hay por qué, digamos, eliminar en ese caso puntos, ¿verdad? Si no es algo que se escapa, digamos, de las posibilidades de ustedes, pues no se puede en ese caso hacer nada. Esperemos, ¿verdad?, que no haya grandes problemas a la hora de revisar, digamos, esas tareas. Ok. Entonces, bueno, estábamos diciendo que de los representantes que tenemos a José Enrique Rodó, ¿verdad? Que dice que él es ensayista. Luego de ahí dice que están, bueno, las culturas prehispánicas, europeas y la herencia latina. Dice, influencia del modernismo en la novela y la literatura. Se da lo que es la parte estética, lo que es el hedonismo y es, en ese caso, cosmopolita. Dice, línea de defensa por la tradición americanista. Se da por un lado José Martí en Cuba y Rubén Darío por otro lado, digamos, en Nicaragua. Entonces, síntesis del modernismo. Dice que expresa cosmopolitismo, ¿verdad? Como dijimos. Y dice que se defiende el erotismo.
que eran como temas tabú, ¿verdad? Al principio. Entonces lo que se quiere es como superar, digamos, ese temor, a hablar, digamos, en ese caso de ciertos temas. Dice, ideas en relación con el modernismo. Entonces dice que se da lo que es la defensa de lo espiritual, se da el idealismo humanista, hay herencia, digamos, en ese caso del pasado prehispánico, cultura grecolatina, el idioma español en Hispanoamérica, el inicio sistemático y la relación entre la lírica, el ensayo y la narrativa. Bien, dice poesía lírica en la vanguardia. Dice que los representantes es César Vallejo, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Dice características del vanguardismo. Dice que se da una novedad y una sorpresa, que se renuevan recursos expresivos. Explora, dice que va a explorar en ese caso lo irracional y que introduce referencias a la vida moderna y al desarrollo, ¿verdad? Por lo general, a veces personajes que tienen relación con personas, digamos, de otros, digamos, de otras culturas, en ese caso de otros países, ¿verdad? También. Y se va a presentar como una literatura como más abierta y más con una gran riqueza en lo que es temas, ¿verdad? Que antes no se trataban, digamos, en literatura. Luego tenemos lo que es el surrealismo. Dice que es una corriente estética, dice que se preocupa por la condición humana, el plano real consciente y el subconsciente en ese caso de los personajes. Para nadie es un secreto, ¿verdad? La literatura que se ha desarrollado aquí en América muchas veces es acerca de lo que es acusación, ¿verdad? En contra de lo que es la parte de lo que son gobiernos, problemas sociales, la riqueza, ¿verdad? Países donde la clase media va desapareciendo, y van quedando solamente unos pocos ricos y una gran mayoría de pobres, ¿verdad? Entonces no hay como equidad en lo que es eh, cómo se reparte, digamos, en ese caso, los bienes del país. Criollismo. Dice que se defendía lo propio, se interesa en ese caso por lo local y se va a presentar una lengua regional. No sé si a alguien se le viene a la mente algún ejemplo, digamos, de una obra que represente el criollismo. Tal vez una muy vieja, Las Cisganas de Pazuancho, profe. Bueno, sí. Sí. Después, digamos, aquí lo que es Aquileo Echeverría, él representa mucho también, digamos, lo que es como el criollismo, costumbrismo, ¿verdad? De Aquileo es estas poesías de Mercando Leña, que tal vez muchos de nosotros las representamos también en la escuela. ¿Verdad? Hola, señor José María, traiga la leña para verla, ¿verdad? Todo esto va a presentar costumbres y tradiciones, digamos, en ese caso de un pueblo. Y digamos, él representaba, digamos, estas obras y digamos, se veía como la soltura que tenía él para describir
lo que era el paisaje y el lenguaje, digamos, que presentaban cada uno de los personajes, ¿verdad? Como ahí la lengua regional, que al final el señor José María se enoja y le dice que me alce Satán el día que vuelva a tratar con viejas, ¿verdad? Ellos estaban hablando, es acerca, digamos, de una carguita de leña y al final, pues ella regatea y él prácticamente dice que ella la quiere como regalada, ¿verdad? Y entonces al final, pues terminan enojados, como muchos, digamos, de los costarricenses. Ahí se da en la feria, ¿verdad? Que uno escucha a la gente, eso es lo menos que me deja ahí, ¿verdad? Porque en las grandes, digamos, si uno va a un supermercado, uno va a decir, ¿cuánto es lo menos que me deja esos 10 chiles, no? Eso uno se pone a regatear en las ferias del agricultor o a veces, digamos, en los vendedores que llegan, digamos, a las casas, entre otros. Ok. Bueno, dice, novela de la tierra. Dice que, bueno, que principalmente se caracteriza por un espacio americano, se da lo que es la injusticia y sobre todo lo que es la valoración de la naturaleza. Por ejemplo, ahí en la página 88 ustedes tienen un pequeño fragmento que dice, yo defiendo mi tierra porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Entonces dice que es un fragmento de Defiendo mi tierra del chileno Rolando Alarcón. Vean ustedes que ahí en este pequeño fragmento pues se nota ese amor, ¿verdad? Ese enamoramiento que siente él hacia lo que es hacia el espacio, digamos, en ese caso, americano, que muchas veces, digamos, bueno, aquí en Costa Rica, lamentablemente, siente uno que hasta cierto punto las grandes empresas transnacionales han venido y se han apropiado de algo, digamos, que es propio de nosotros. Incluso muchas quejas que a veces la gente va a Guanacaste, vamos, digamos, a ciertos lugares y hay que pedir un permiso para pasar, ¿verdad? Por una playa que se supone que es libre, ¿verdad? En ese caso para todos. Y a veces la disfrutan más personas extranjeras que nosotros mismos que vivimos aquí en Costa Rica. Dice, características de la novela de la tierra. Dice que principalmente es nacionalista, dice que hay una descripción regionalista y se va a utilizar en ese caso un lenguaje popular. Bueno, esas características ustedes las pueden ver ahí en la página número 90. Aquí digamos tal vez como un anuncio. Verán que era muy curioso. Bueno, yo sé que muchos de ustedes son, digamos, de primer ingreso, pero a veces sí, no sé, a veces siento yo que muchos llegan y como que no se dan cuenta cómo es que trabaja, digamos, en ese caso la UNED. Y vieran que el lunes en la noche todavía dos estudiantes me decían que no encontraban dónde estaba colgada, digamos, el proyecto o que no sabían dónde estaba. Y yo, pero el lunes en la noche todavía preguntando que dónde está, digamos, el proyecto. Yo les recomiendo que ustedes traten, si tienen, digamos, algún problemita de estos, de que entren y que revisen todo lo que hay ahí, ¿verdad? No van a desaparecer algo es, digamos, la parte en la que ustedes ingresan. Entonces ahí, bueno, como dijo ahora la muchacha, ¿verdad? Que ella ingresó y que vio ahí los links de lo que son las tutorías, ¿verdad? Y que ella ingresó. Entonces sí, uno entra y uno travesea por ahí. Ya se sabe que para esa fecha, bueno, que ahora digamos no la preciso, va a estar ahí disponible el proyecto 2. De hecho, en la pestaña la tienen que tener abierta. Ustedes entran ahí, ustedes buscan
en qué lugar, digamos, está en ese caso el proyecto. Ok. Tenemos la primera obra, La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Él es colombiano. Bueno, dice que en esta novelita se van a presentar injusticias, atrocidades, la vida de los caucheros, ¿verdad? Que es es como el campesino, ¿verdad? Que conocemos, digamos, aquí en Costa Rica. No sé si alguien puede decir a grandes rasgos de qué trata esta novelita de La Vorágine. No sé si alguien la pudo leer, o por lo menos fragmentos o algo. Esta novela es muy curioso, bueno, no sé, digamos ustedes, bueno, está me imagino que ya hace días que salieron, digamos, del colegio. O más bien al contrario, vienen saliendo del colegio. Esta vorágine hace como unos 15 años estaba en secundaria y se veía en octavo año, esta novelita de José Eustacio Rivera. Entonces trata acerca de lo que es la selva, digamos, colombiana, ¿verdad? Que una pareja pues se van, digamos, en ese caso ahí. Antecedentes de esta novela. Dice que es algo curioso porque dice que el autor viajó por la selva antes de escribir la novelita. A veces, digamos, los mejores escritores son precisamente estos que vienen y que, digamos, como que se empapan de la problemática a la que ellos, digamos, se quieren dirigir. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, con la famosa novela Única Mirando al Mar, el autor, Fernando Contreras, él también estuvo un tiempo ahí en el Botadero de Río Azul, tomó apuntes, veía cómo la gente vivía y todo el asunto, y por eso, digamos, nos mostró esa riqueza, digamos, de novela que hoy todavía, digamos, se ve en secundaria, en noveno año del colegio. Él se fue a vivir ahí, tal vez por eso, la belleza de cómo él se expresa, digamos, en la novelita, y que los estudiantes pues la quieren mucho, precisamente por eso, porque cuando es algo como que uno vivió, como que uno fue testigo, entonces como que es más fácil a la hora, digamos, de expresarse. Dice que vorágine significa como un torbellino. En la novelita dice que se dan aventuras, conflictos, violencia y que se da, digamos, la denuncia. Esta novela podría decirse que tiene un poco de intertexto con Mamita Yunai, para los que la lograron ver en secundaria, algo como parecido, de los trabajadores, de la vivencia, de los maltratos, ¿verdad? Entre otros. Dice que la novelita es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Bueno, creo que ustedes ahí tienen fragmentos, digamos, en ese caso, en la antología. Luego tenemos la segunda obra, que sería Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra. Vamos a ver. Recordemos que todo esto todas estas obras pertenecen a la novela, digamos, de la tierra, donde se defiende, digamos, la naturaleza, se da, digamos, lo que es el amor apasionado, en ese caso, digamos, de los personajes hacia la naturaleza y después también de las vivencias, ¿verdad? Que tienen cada uno de ellos en su accionar cotidiano. Dice que Don Segundo Sombra es de Ricardo Guiraldes, él es de Argentina.
El objetivo que tenía la novelita era legitimar las tradiciones campesinas autóctonas de la pampa argentina, lo que son, digamos, trabajos, oficios, las luchas, esperanzas, amores y soledad, digamos, en ese caso del gaucho. Vean que todos por lo general se dirigen a un campesino, ¿verdad? Que ahí, digamos, en ese caso, bueno, ya, digamos, en Sudamérica se le conoce como el gaucho, digamos, el campesino. Bueno, antecedentes de la novela. Dice que Fabio emprende un viaje en busca de respuestas, encuentra al gaucho don Segundo Sombra, dice que se va a presentar lo que es el mundo y los valores culturales y el proceso de aprendizaje. A veces, digamos, a nosotros nos sucede así que es algo muy curioso. A veces, digamos, está uno como en un trabajo y a veces la persona le da como pena decir de qué lugar viene o digamos cuáles son sus antecesores o digamos sí, no sé, tal vez digamos quieren decir, por ejemplo, bueno, yo soy de aquí de Cartago y y hay gente digamos que para no decir exactamente del pueblo que viene dice, soy de Cartago, soy cartaginés nada más, ¿verdad? Y punto. No dicen exactamente digamos el pueblo, a qué se dedica su familia. Incluso a veces hasta nos da pena llevar a alguien, digamos, a la casa para que no vean que tal vez la familia de uno es, digamos, de descendencia campesinos. Entonces dice que este muchacho se encuentra en un Segundo Sombra y se encuentra en el Señor toda una, todo un personaje que le va a mostrar, digamos, los valores culturales, ¿verdad? Como dice ahí, el aprendizaje, y digamos el mundo en ese caso en el que se desarrolla, don Segundo Sombra. Dice, el relato transcurre en San Antonio de Areco y el resto de la Pampa Argentina, donde Fabio Cáceres recuerda su niñez de huérfano y su juventud en el campo, al lado de su padrino don Segundo Sombra, un gaucho solitario a quien admira, es un modelo a seguir y de quien aprenderá a ser gaucho uniéndose a sus andares, ¿verdad? Entonces él como que viene a aprender bastante acerca, digamos, de su padrino, ¿verdad? De don Segundo Sombra. Luego tenemos, bueno, esta otra novelita, Doña Bárbara, ¿verdad? En el caso, digamos, de Doña Bárbara, de Rómulo Diego, venezolano, dice que hay un enfrentamiento entre lo que es la civilización y la barbarie. Hay problemas serios sociales, la diferencia en las condiciones entre el campo y la ciudad. Entonces, ahí digamos en el caso de Doña Bárbara, bueno, vean ustedes que incluso es una novela, tan fácil, digamos, de comprender que hasta la han llevado a telenovelas, ¿verdad? Se ha representado como telenovelas, la cual, digamos, pues llama, digamos, en ese caso mucho la atención. Doña Bárbara, al final de cuentas, ella es dura, bueno, como dice ahí, déspota, indomable, tirana, pero precisamente fue porque de niña fue violada. Entonces, digamos, ella, toma como por decir algo, esos comportamientos. Entonces dice que en los antecedentes se da lo que es la llanura venezolana, lo que es el amor y el poder. Bueno, como les dije, se da lo que es la violación, por parte de la, de la, del personaje principal y dice que, bueno, ella es déspota, indomable, tirana y dice que hay un enfrentamiento entre los terratenientes y la barbarie.
Dice, doña Bárbara representa aquella Venezuela cruel, insensible por la corrupción, traición, despotismo, falta de libertad, latifundismo e injusticia y brujería. Pero en el melodrama se muestra que en la realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces, gente representada por Santos Luzardo, ¿verdad? Entonces ahí bueno, Venezuela que ha sido, digamos, una hermana nación que ha sido, digamos, en ese caso muy golpeada, digamos, y hasta la fecha. Entonces ahí se quiso representar un poco acerca de cómo vive, en ese caso, el venezolano. No sé, cualquier cosa, si alguien tiene algún comentario, si quiere agregar algo, lo pueden hacer. Bueno, Profe, ahora les di espacio ahí en la vorágine, pero no me dieron, como dice el tico, no me dieron pelota. Pero tranquilos, yo sé que todos llevan una vida un poco ajetreada, ¿verdad? Pero sí sería bueno que lean ahí ratitos. Yo sé que a veces nosotros nos cuesta un poco lo que es el hábito, digamos, de la lectura. Yo le digo a los estudiantes que debemos por lo menos iniciar con 10 minutos por día. Es una barbaridad lo que perdemos nosotros en el teléfono. Entonces, por lo menos, dedicarle 10, 15 minutos. Hay novelas muy bonitas, ¿verdad? Ahí, digamos, en las que ustedes están analizando, de las que ustedes pueden sacar mucho provecho como estamos viviendo hoy. No sé si profe, alguien iba a decir algo. Sí, con respecto a doña Bárbara, que también fue como parte del proyecto número 1, eso que menciona que el personaje que fue violado y fue maltratado, haría referencia como si doña Bárbara, ¿verdad?, fuera Venezuela y toda la violación y todo el abuso que recibió fuera como por parte de los colonizadores, o sea, los europeos, y que por eso a raíz de ese saqueo, de esa colonización que recibió Venezuela, las personas que quedaron en el poder adoptaron de cierta forma como el carácter o la personalidad que los saqueadores habían inculcado en la región, y por eso ella, por decirlo así en la novela, que era una joven dulce e inocente, y ya después de la violación se convierte como en Doña Bárbara ya en sí, debido a todo lo que sufrió. Entonces el país, pasándolo a la vida real, quedó herido, y los que quedaron en el poder no tuvieron como un ejemplo de cómo actuar de cierta forma adecuada, y por eso se repitió una y otra vez la misma historia. sí, bueno, lamentablemente se dice que tarde o temprano algo así va a suceder en Costa Rica, porque nosotros a veces, digamos, nos sentimos como tan enfrascados, ¿verdad? Digamos, por muchos, digamos, de los políticos, que a veces lo que quieren es solamente riqueza para ellos, para ellos, para ellos, y el pueblo no lo va dejando, digamos, como de lado. Algo así que usted está, digamos, narrando, sucedió, digamos, en Cuba, que en Cuba, digamos, tenían, se supone, un mal dirigente, se metió Fidel Castro, ¿verdad? Y el Che Guevara, lo sacaron, pero la gente lo que no se imaginaba era que ellos iban a quedar, ¿verdad? Algo así, digamos, sucedió. Y después, bueno, que Cuba, digamos, al final de cuentas, pues lo que lo tenía, digamos, bien mal, digamos, fue Estados Unidos que le cerró completamente todo lo que eran, digamos, las oportunidades de lo que era negocios y todo este asunto. Entonces quedó como atrapada, digamos, en el tiempo. Ok, muchas gracias, muy bien, muy bueno su comentario. Yo, la verdad, yo espero que todos ustedes salgan excelente, ¿verdad? Digamos, de esta materia, que la prueben, ¿verdad? Me parece que es, bonita, hasta cierto punto agradable, ¿verdad?
De ahí una persona que le cueste leer, pues sí le va a ser como difícil, pero por ejemplo, digamos, es como leer, digamos, las obras y en ese caso, comprenderlas y, pues aplicarlas, digamos, ahí en cada uno de los trabajos. Vean ustedes, yo espero que tal vez como que no se ofusque mucho, como dijo ahora la compañera hace un rato, las preguntas no estaban tan mal, ¿verdad? Pero lo que ella la tenía estresada era precisamente que no podías, digamos, subir el trabajo como se pedía, digamos, ahí. Pero ya eso es, digamos, algo aparte. Lo importante es que a veces, digamos, llega uno a ciertas materias y uno ni sabe exactamente qué es lo que quieren o qué es lo que le están pidiendo. Me parece, digamos, que aquí en la cátedra lo que son las preguntas, el desarrollo de los trabajos y todo son como comprensibles, ¿verdad? Que al fin y al cabo es lo que tiene como más peso, ¿verdad? Que ustedes, digamos, les quede claro los objetivos y los temas y, ¿verdad? Los personajes, tanto los buenos como los villanos, ¿verdad? Y su representación ahí en las obras. Bien, entonces nos quedamos aquí un poquito con doña Bárbara. Dice, síntesis de la novela de la Tierra. Bueno, en lo que es la trilogía, las tres obras estas que se vieron, dice que da como protagonista el espacio rural, de suma importancia, ¿verdad? Para lo que fueron los escritores. Dice que otro tema, digamos, importantísimo va a ser lo que es la naturaleza. Y dice que en las tres novelas se presentan denuncias, hay una dualidad entre la barbarie y el progreso. Ok. Luego tenemos lo que es la novela de la Revolución Mexicana. Este, Dice que se da el desencanto y nacionalismo y que hay un régimen dictatorial. Características de este tipo de la novela, de la Revolución Mexicana. Dice que se da el discurso nacionalista, se da lo que es, digamos, la identidad. También es importante los espacios rurales, se da lo que es la violencia y lo que es la tenencia de la tierra. Bueno, México, un país sumamente golpeado, ¿verdad? Por dictadores, por, digamos, su deseo, digamos, en ese caso de poder. Hay una pobreza extrema, ¿verdad? A veces nosotros, no sé, una señora me decía, pero en México la gente vive muy bien. Ahí se ve, digamos, en los programas, en las telenovelas y, ¿verdad? Y todo esto. Pero de ahí, toda esta gente, digamos, que se mueve en ese espacio, de ahí es la gente, digamos, ricos, y aunque parezca mentiras, pero se va moviendo como de generación en generación, y por medio, digamos, de la familia. De ahí, obviamente, si yo soy hijo de un cantante, yo voy a tener un futuro bonito en México. Pero de ahí, si yo soy descendiente, digamos, de personas humildes ahí, digamos, de México, pues, digamos, ahí, pues se va a seguir en ese caso como desarrollando, como que se va a seguir. Pero en México sí hay una pobreza muy, muy grande. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a México como para que nos comente qué observó, qué vio, qué es igual aquí a Costa Rica, qué es diferente. No sé si alguien nos quisiera como compartir. Profe, ¿puede Que no, repetir la yo. pregunta, por favor? ¿Sí? Ah, repetir la pregunta. Sí, porfa. Ah, no, no, que yo lo que decía era que si alguien había tenido oportunidad de tener amistad, digamos, con alguien de México, o digamos en ese caso que haya podido ir, digamos, ahí a México y que nos pudiera hacer un comentario acerca de lo que observó, diferencias o similitudes
con nuestra sociedad, digamos, costarricense, cómo viven ellos allá, no sé. Bueno, profe, yo había ido en 2018. Ah, de veras, tuvo la oportunidad. ¿Y qué le Sí, pareció a usted ahí? pues culturalmente muy bonito. Siento que ellos tienen más cultura que nosotros porque aprecian realmente su pasado. No, y otra cosa, ¿cómo se llama usted? Disculpe. Alonso, Alonso. Ah, sí, Alonso. Otro asunto es que ellos son nacionalistas número uno, que a veces, digamos, aquí en Costa Rica nosotros nos cuesta. Allá, digamos, en México escuchan el himno y ahí todo el mundo, ¿verdad? Bueno, los mexicanos lo sienten de corazón, mientras que uno aquí en Costa Rica, no sé, como que no nos han inculcado mucho esto. sí, profe, yo la verdad que fui con respecto a la cultura, pues hasta cierto punto era bonita. Realmente es cierto cuando dicen que los mexicanos son muy serviciales y buscan brindar, pero también había muchos comentarios machistas que se entonaban un poco como con el aura que nos estaba presentando el país. Eh, por suerte, digámoslo así, o por cosas de la vida, a mí no me tocó vivir ninguna situación negativa, pero sí realmente se nota que en México la pasan muy mal con respecto a temas de desempleo y la pobreza que el turista no llega a notar si llega obviamente a zonas turísticas, pero si ya se centra en la capital o zonas cercanas a la capital, se nota mucho cómo se tiene que batallar porque la diferencia en clases sociales es bastante grande. Ok, sí, sí, tiene toda la razón. Algo así parecido me sucedió, pero yo fui en la hermana República de Nicaragua, que también yo tuve la oportunidad de ir y yo venía fascinado. Pero resulta que yo anduve por todos los centros, ¿verdad? Por Rivas, a León, fui a Managua, ¿verdad? Y más bien unas carreteras que uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Muy diferentes, digamos, en ese caso a Costa Rica. Pero se supone que ya uno empieza a ir como a los pueblos y ahí sí se ve más lo que es, digamos, la pobreza y todo. Managua, digamos, como muy lleno de naturaleza y así. Entonces, bueno, digamos ahí como para continuar ahí con la presentación, ellos sumamente, digamos, muy llenos, digamos, de lo que es ese espíritu nacionalista, digamos, en ese caso los mexicanos, pero que sí les ha tocado vivir pues bastantes batallas, ¿verdad? Y muy cercanas, digamos, a nuestra época. Bueno, una de las obras ahí se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Dice que se da, digamos, un mosaico, ¿verdad? Dice ahí, se da, digamos, lo que es el problema de las tropas. Y dice que por lo general el objetivo era matar federales. Bueno, antecedentes, dice que Demetrio se unió a una de las filas del movimiento revolucionario. Dice que este movimiento, dice que se acerca mucho a lo que es la violencia y que era oportunista. Y entonces al final Demetrio decide abandonar la lucha y se regresa a su pueblo. Entonces imagínense ustedes, que tal vez digamos a veces sucede algo así en Costa Rica, que haya ciertos movimientos, ¿verdad? Que se quieren supuestamente, como ir a lo legal, por decirlo así, y tal vez digamos muchos se unen, pero a la hora de llegada hay intereses escondidos, ¿verdad? Todo el mundo quiere, digamos, como para su propio beneficio. Bueno, dice que lo que era la violencia, ¿verdad? Y todo esto.
por aquí, digamos, se dio un caso en la guerra del 48 de un señor, digamos, que andaba ahí, y entonces él se metía digamos, a las casas, a la fuerza, y bueno, se metía con otros grupos de hombres, y se supone que comían, ¿verdad? De lo que había en la cocina, y ya, digamos, era algo como un interés, digamos, ya como más personal, no tanto, digamos, como para que fuera, digamos, a favor de la patria. Y eso fue lo que observó Demetrio, y entonces decide devolverse porque vio que el grupo revolucionario no andaba haciendo algo correcto, o lo que él se imaginaba, que era algo como en contra, digamos, del gobierno, o digamos, del que estaba, digamos, ahí en ese caso en la dictadura. Dice, los de abajo describen la formación y las vicisitudes de un grupo de combatientes campesinos, encabezado por el caudillo Demetrio Macías. La novela retrata la vida cotidiana de estos, así como las batallas contra los federales y su alianza con el general Natera para la toma de Zacatecas, ¿verdad? Pero para llegar a todo esto, pues ellos andaban cometiendo toda esta serie de delitos, y entonces él decide abandonar en ese caso el batallón. Luego tenemos Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Dice que trata acerca de un caudillo, Juan Preciado, reconstruye la vida de su papá, ¿verdad? Dice que es una historia real de México, que se va a desarrollar en lo que son en las guerras cristeras y en el movimiento revolucionario. Bueno, antecedentes. Dice que se da lo que son los fantasmas muertos, en ese caso, que hablan, un pasado violento y tormentoso, y una región rural y seca de México. Dice, Pedro Páramo era hijo de Lucas Páramo. Desde niño se había enamorado de Susana, hija de Bartolomé San Juan. Sin embargo, Susana se casó con Florencio, y cuando éste murió, comenzó a perder la lucidez. Nada de esto le importaba a Pedro, sino tener a Susana, a lo cual se oponía firmemente don Bartolomé. Bueno, es un poco ahí como de resumen con respecto, digamos, a la obra. Síntesis de las novelas de la Revolución Mexicana. Dice que las novelas son nacionalistas. Se va a presentar una dura crítica. Dice que en los de abajo se presenta desencanto. Y en Pedro Páramo dice que se va a presentar una sociedad desintegrada. Ok, vamos ahora con lo que es la novela indigenista. Se da la legitimación, cosmovisiones indígenas, y se va a presentar como una mirada a la conquista. Características de la novela indigenista. Se da, digamos, el rechazo, reivindicación y abuso de poder. Bueno, recordemos que aquí estamos hablando de lo que es la conquista, ¿verdad? Y que sería por demás hacer comentarios, ¿verdad? Ya se sabe todo lo que les tocó vivir en ese caso a nuestros antepasados. La primera obra sería Los ríos profundos de Perú, de José María Arguedas. Dice que se da la visión antropológica, un mundo indígena, y que se va a desarrollar en la región andina. Bueno, antecedentes. Dice que, bueno, se da lo que son los Andes, la profundidad de las culturas, violencia, sadismo e injusticias. Vean ustedes que todos los autores, por lo general, antes tuvieron que empaparse o, digamos, investigar un poco
acerca, digamos, del tema que querían desarrollar. Dice, la novela Los ríos profundos del escritor peruano José María Arguedas describe el proceso de madurez de Ernesto, muchacho solitario que ha de escoger una vía personal entre los elementos enfrentados que componen su cultura mestiza. Entonces ahí, digamos, se habla un poco acerca de lo que son los antecesores, en ese caso de Ernesto. Luego tenemos la obra Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, de Guatemala. Dice que él habla acerca del texto sagrado de los mayas, la conquista y caciquismo, y dice que se va a presentar el enfrentamiento entre criollos, españoles, ladinos e indígenas. Antecedentes, dice lucha del indígena, defensa del bosque, cultivo del maíz, subsistencia, se da lo que es las ceremonias, lucha contra los ladinos, colonos y maiceros, y se devastan en ese caso los bosques. Bueno, por ejemplo, digamos aquí, nuestros hermanos indígenas ya sabemos que han pasado por muchas luchas, ¿verdad? Grandes empresas que les quieren quitar, digamos, sus terrenos, muchos de ellos que no les han querido dar cédula, ¿verdad? Ellos se rigen más o menos como por un gobierno como aparte, entonces como que se desligan un poco de la problemática que hay aquí, digamos, en nuestro país. Y aparte de eso, de ahí han tenido que pasar por grandes luchas, ¿verdad? Para en ese caso defender lo que es la naturaleza, su lengua, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver en ese caso con la cultura de ellos. Incluso ellos, digamos, no tienen como escritura, sino que tienen como cantores y ellos, digamos, por medio de los cantos se va pasando de generación en generación cómo vivían sus antecesores. Profe, ¿puedo comentar? Claro. Ok, profe. Yo, como dijo usted, yo soy de San José, nací en San José, pero en este momento, hace aproximadamente 4 años, vivo en Talamanca. Y es territorio indígena. Entonces, aquí donde yo estoy, donde yo tengo mi pequeña finquita, no estoy dentro del territorio indígena porque no se me permitiría como persona blanca tener esta tierra. A unos 3 o 4 kilómetros hacia arriba, que todavía es Baja Talamanca, ahí hay como un portón, por decirlo así, y después de ahí ya es territorio. Entonces, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, no se permitía que ingresara personas, ¿qué le digo? Como de San José, ¿verdad? Cuando uno iba a pasar de ahí, de ese portón, tenía que presentar la cédula. Si la cédula no dice Limón, Talamanca, Bratzi, Telire o cualquier cantón de acá o distrito de acá, no podía pasar, ¿verdad? Porque ellos creen mucho en esa medicina natural, la aplican todavía y hay muchos territorios lejísimos, ¿verdad? De Levi's pueden estar a 8 horas. Es increíble que van de verdad, uno ve eso y piensa que eso ya no existe. Van en caballo 8 horas para llegar a Levi's, ¿verdad? Y todo lo que son plantas y ranchitos y medicinas y todo eso todavía lo aplican. No es como cuento o no es como un libro, es real, ¿verdad? Ellos todavía aplican todo eso, tienen sus lenguaje bribri, cabecar, nove, y están esas 3 culturas aquí también en esos territorios. Yo no conozco todo, nada, conozco muy poquito, pero sí conocí varios donde no hay nada, luz, jamás. Y señal aquí medio donde estoy yo, pero yo soy muy abajo.
de Talamanca. Yo estoy casi en el centro de Bribri y la señal es bien mala todavía, ¿verdad? Pero sí es muy interesante ver cómo ellos todavía defienden su cultura, sus tierras, y sí es difícil la vida para ellos, de verdad que sí. Sí, más bien nosotros es curioso porque uno, digamos, se va a andar por el país y uno dice, mira, todos estamos hechos un puño, ¿verdad? En Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Y yo no sé, digamos, bueno, tal vez muchos lo hacemos por trabajo, ¿verdad? Muchos tal vez porque nos creemos muy pro, ¿verdad? Y que tal vez, digamos, estar ahí en la sociedad y todo. Pero sí, digamos, muchos lugares de estos, ahora digamos que usted estaba diciendo que no le permitían, digamos, pasar, recuerdo yo que trabajé en Ciudad Neily y allá llegaban, bueno, llegaban indígenas y vieras que yo, no sé, digamos, yo soy ese tipo de persona que me siento en un bus y ya cuando mi esposa se da cuenta ya voy hablando con la persona que va a la par mío, ¿verdad? Yo no sé, soy como muy conversón. Entonces estas muchachas, bueno, entregan la primera tarea y les va muy mal. Y, pucha, ahí me empiezo yo a arrimar donde ellas tres, ¿verdad? Y no, hombre, será como hablarle, digamos, o sea, como que no me entendían. Y yo les explicaba y yo les decía, y ellas bajaban la cabeza y nada. Después entró un muchacho y me dice que es que en la cultura de ellos no les permiten a ellas hablarle a un hombre, mucho menos a un blanco. Y claro, yo me iba a hacer de palo ahí, háblele y háblele, ¿verdad? A estas muchachas y nunca, digamos, es algo como propio en ese caso de la cultura. Pero sí, me llamó la atención ahora que usted hizo ese comentario que de eso que me sucedió a mí ahí, en Neily. Y sí, digamos, la mujer como muy, no sé, ¿verdad? A veces como siento yo, digamos que siempre como en esa cultura, ¿verdad? Que no la dejan como desarrollarse bien, mientras que el hombre, pues sí, digamos, aunque sea descendiente de ellos. Profe, perdón, olvidé algo. Es extraño. Vean, por ejemplo, un día de estos iba, bueno, yo digo papá y mamá, supongo que son familia y los chiquitos. Y las mujeres son tan valientes con un saco de comida subiendo una peña que yo no la subo ni sola ni con la botella de agua, seguro, ¿verdad? Y valientísima llevando la comida. Y los varones solo caminando sin nada, profe, ¿verdad? Pero vea lo extraño Sí. también, ¿verdad? Aquí hay un matriarcado. Entonces, Ujú. la mujer es quien hereda a las niñas únicamente su clan. Para que sea indígena, solo las niñas tienen derecho a tener un clan. Entonces, si nace un varoncito, ya se pierde el clan. Entonces, Ah, las asociaciones, como, bueno, aquí hay una en Suretka que se llama Aditibri, no va a ayudar a los varoncitos porque no tienen clan, va a ayudar a las mujeres o a las hijas de esas mujeres indígenas. Y eso yo estaba admirada, yo no entendía mucho de eso, la verdad. sí, qué curioso, ¿verdad? Es algo, digamos, como propio de las culturas. A mí, digamos, me sucedió también, vieras que somos 7 hermanos y resulta que, bueno, son 3 mujeres, somos 4 hombres. Los hombres se casaron, todos con mujeres. Y después, bueno, ya llego yo y me caso, ¿verdad? Y ya tuvimos el primer varón. Ustedes no tienen la idea, ustedes no tienen idea la alegría de mi papá cuando se dio cuenta que era un varón, porque él decía que no se iba a perder el apellido. Entonces, a veces uno siente, ¿verdad? Todavía ese machismo, ¿verdad? Que se da a nivel, digamos, del hombre, que digamos, mi papá feliz, ¿verdad? Porque ya el apellido de él no se iba a perder, mientras, ¿verdad? Pero sí, hay culturas, digamos, que es lo contrario, que más bien es en ese caso la mujer, como decía usted, un matriarcado, y se considera indígena, digamos, nada más los descendientes, digamos, en ese caso de ellas. A lo que yo entiendo es que ellas se casan
con alguien que no es indígena y los hijos de ella todavía se consideran indígenas. Pero me parece que si es el hombre el que se casa con una muchacha que no sea indígena, ya no se van a considerar en ese caso como indígenas. Algo así sería. Correcto. Ok. Bien, entonces aquí dice de los hombres de maíz que constituyen una incisiva denuncia de los devastadores efectos que el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron en las costumbres, las creencias ancestrales, la despersonalización y la inseguridad de los campesinos guatemaltecos. Dice la otra obra, El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier de Cuba. Dice, nueva perspectiva de lo que fue la conquista. Mundo personal de Cristóbal Colón. Visión del indígena. Entonces dice, antecedentes. Vean ustedes qué curioso en esta obra. Dice que se analiza a Cristóbal Colón. ¿Por qué razón? Porque según la obra lo querían beatificar como un santo. Dice que se piensa en la conquista y se observa también, digamos, la ficción. Ya sabemos, digamos, que muchos de ellos lo que venían eran en busca de riquezas. Lamentablemente, bueno, quemaron, bueno, ellos como que no les interesó la cultura de nuestros antepasados, el llegar, digamos, a México y encontrarse todas esas, acueductos, ¿verdad? Que tenían ellos, lo que eran las pirámides, lo que eran, digamos, en ese caso los dioses. Bueno, ya sabemos, digamos, toda esa historia y todavía digamos que querían en ese caso hacerlo santo a Cristóbal Colón, ¿verdad? Algo completamente contradictorio. Dice, El arpa y la sombra de Alejo Carpentier narra el intento fallido de beatificación de Cristóbal Colón por parte de Pío IX y León XIII, articulando una red amplia de intertextos que van conformando progresivamente la imagen del almirante. Entonces vean ustedes qué terrorífico, ¿verdad? Que digamos a veces también digamos, bueno, yo siento que todos cometemos errores. La iglesia, digamos, no es también un punto clave, digamos, en esto. Y por ejemplo, digamos, para la Segunda Guerra Mundial, que digamos el Papa de ese entonces dio la espalda porque dijo que si no eran, como dando a entender que si no eran como católicos, como que él, digamos, no iba a interceder, digamos, por todo ese montón de víctimas. Entonces, cuando la iglesia, pues siempre ha tenido en ese caso mucho poder. Incluso el Papa Juan Pablo II le pidió perdón a todos los judíos, ¿verdad? Por lo que sucedió, digamos, en ese caso en la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagínense ustedes que nos presenten a Cristóbal Colón como un santo, sabiendo nosotros todo lo que sufrieron nuestros antepasados, ¿verdad? Y todo lo que ellos vinieron, digamos, a eliminar y a imponer. Y el que no hacía caso, ¿verdad? Pues, digamos, lo mataban. Porque incluso aquí, lo que fue la Inquisición se dio también con nuestros indígenas y aquel, digamos, que no veneraba lo que decía, digamos, la iglesia, entonces lo acusaban y hubo también aquí matanzas, ¿verdad? Y quemas de gente, digamos, que no seguía, digamos, lo que ellos en ese caso querían escuchar o querían, digamos, que creyeran. Dice, síntesis de la novela indigenista de América, Hombres del Maíz y respeto a las concepciones religiosas, El arpa y la sombra, llegada de los primeros europeos. De hecho, ahí en Guatemala hay un cuento muy bonito llamado El Eclipse. Resulta que llegó un sacerdote, ¿verdad? Él era jesuita y entonces él le decía a los indígenas, ¿verdad?, que tenían que creer en Dios. Él lo tenían, digamos, preso. Y entonces él decía, si no creen en mi Dios, Él va a hacer
que la tierra se oscurezca el día de hoy, pero él lo que no sabía era que dentro, digamos, de los indígenas en Guatemala, habían astrónomos también, y que ellos sabían que ese día iba a haber un eclipse. Y dice que una hora después, la sangre del sacerdote corría por la piedra del sacrificio, porque imagínense, querían como vacilar, digamos en ese caso, a los indígenas cuando ellos sabían acerca, digamos, de ese eclipse que iba a haber, digamos, ese día. Bueno, aquí entramos un poco más como a lo duro, lo que son las novelas sobre las dictaduras. Dice que en negación de la libertad y los derechos humanos, las dictaduras principalmente en Hispanoamérica. Y dice que muchos de los que vivieron, digamos, estas dictaduras, pues produjeron obras narrativas, contando, digamos, lo que vivían, digamos, en cada uno de estos países. Dice, características de la novela sobre el tema de la dictadura. Bueno, lo que es la libertad, se da lo que es la individualidad, el derecho, en ese caso, al sufragio, se da lo que es el espacio urbano y poder en beneficio propio, lo que estuvimos hablando hace unos instantes. En el caso de la obra, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias de Guatemala dice que se da lo que es la tiranía, la opresión, la inmunidad. Vean ustedes que este libro de como una burla, ¿verdad? El señor presidente, o sea, que no se podía decir nada más el presidente de Guatemala, sino ya, digamos, darle como un grado más alto, ¿verdad? El señor presidente, y que había que hacer en ese caso todo lo que ellos decían. Y bueno, ahí, digamos, se da la tiranía, la opresión y la inmunidad. Bueno, antecedentes. Muchos dictadores en Centroamérica. Esto, digamos, provocó que empezaran, digamos, a escribir acerca de ellos. Dice que lo que es ansias del poder político se da más en los países donde había como más pobreza. Se da, digamos, en ese caso lo que es la tiranía, los efectos. Y se habla un poco acerca de la dictadura de Estrada Cabrera, ¿verdad? Digamos, en Guatemala. Se dice que la obra se basa en la dictadura de Estrada Cabrera, la cual fue una de las dictaduras más opresivas de la época. Guatemala se encontraba en una crisis política, dictatorial, en donde se abusaba del poder y se vivía en una sociedad con miedo por las injusticias que sabían que podían pasarles. Entonces, a veces, digamos, eso es lo que pasa en los países, que cuando, digamos, se ven con el agua al cuello, sean por impuestos, sea porque ya ustedes no tienen, que no tenemos como libertad, o digamos como que nos quieren conducir, todos nos unimos o sale, se supone como un libertador, la gente, digamos, cree en él, le da, digamos, el voto, por decirlo así, para que llegue, digamos, en ese caso a la presidencia y sale en ese caso con una dictadura, ¿verdad? Completa. Dice, el recurso del método, dice que esta obra es de Alejo Carpentier y es de Cuba. Habla de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, se refiere a cualquier gobernante, él no dijo, digamos, nombres, en ese caso como Cabrera, dice que se da principalmente en América Latina y recurso que no tiene, un recurso que no tiene nada de racional, ¿verdad? Excepto para el que hace, digamos, en ese caso la dictadura. Antecedentes de esta obra. Dice que se da diversidad de dictadores. Dice que características de ellos es que son nocivos. Vean cómo dice que se presentan ante el gobierno, ante la gente. Se presentan ilustros, se presentan cultos con un conocimiento intelectual superior
y dice que con un gran dominio. Dice que estas dictaduras se dan principalmente en el Caribe. Dice que son zonas fértiles para los dictadores. Y dice que hay una gran complejidad cultural de la región. Entonces vean ustedes, digamos, las características que presentan. Dice que se presentan como libertadores, como decimos nosotros, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Como que lo pueden sacar a uno en ese caso adelante, le ofrecen a uno hasta lo que no pueden ofrecer con tal, digamos, de obtener en ese caso la presidencia. Y cuando, digamos, llega y la gente ve que empieza a hacer este, algo, digamos, bueno así, la gente trata ya como de dejarlo y ahí es donde dan pie, digamos, a las dictaduras y empiezan, digamos, con sus beneficios, digamos, propios. Dice, síntesis de la novela Dictadura. Se da lo que es, digamos, la denuncia. En el caso del señor presidente dice que es una dictadura sangrienta, el que no hacía caso, ¿verdad? Bueno, que lo metían a la cárcel y todo el asunto. Bueno, vean ustedes ahora con este jugador de aquí de Cartago, de que él venía triste, ¿verdad? Porque él está viviendo bien, digamos, aquí en Costa Rica y él desea traerse, digamos, a los papás, pero no, él lo único que pudo hacer es irlos a visitar allá a Cuba y devolverse nuevamente, digamos, en ese caso, solito. Dice, el recurso del método, dictador implacable, y por lo general dice que los dictadores son tiranos. Bueno, vamos a ver. Ok, jóvenes, no sé si quieren, digamos, hacer algún comentario, qué les pareció, digamos, en ese caso las obras. Por lo general, digamos, bueno, ya ustedes vieron que está así como por, por, por épocas, ¿verdad? Todo lo que se ha vivido los primeros años del siglo XX, en lo que es la novela hispanoamericana. Yo espero, digamos, que les haya quedado en ese caso claro. Por otro lado, también agradecerles a todos los que me cooperaron en el desarrollo, digamos, de la clase, con sus comentarios. El objetivo es que quedara como un poquito más claro, ¿verdad? Más concreto de qué trataba cada una de las obras. Karelin, disculpe, iba a decir algo usted. Ok, bueno, ahí ya apareció, digamos, el micrófono. Nada más deme un momentito para ver. Ahora quedamos pendientes con el proyecto 2, ¿verdad? Que va a aparecer el 24 de marzo y lo tienen que entregar el 28 de marzo. Por otro lado, la tutoría número 3 dice que va a ser del 28 de marzo al 2 de abril. Entonces, digamos, en ese caso, la mía quedaría para de hoy en 15, ¿verdad? 28 de marzo. Para ese día sería el capítulo 3 eh, de lo que es la unidad didáctica y de la antología sería toda la segunda parte. Y aparte también la lectura que iba aparte de lo que es de la novela Aura. ¿Estamos? Disculpe, la Sí. segunda parte de la antología y Aura para la tarea 2. ¿O Aura No, todavía bueno, no? no, yo creo que todo eso ya quedaría para el proyecto final, para el trabajo final, porque ahora ahí digamos viendo
lo que es el proyecto 2, dice que les entraría el capítulo número 2 de la unidad didáctica y dice que les entraría toda la primera parte de la antología de la novela hispanoamericana del siglo XX. Eso es lo que dice. Entonces sí sería el capítulo 2 de la unidad didáctica y la primera parte que es de la antología, que precisamente fue lo que se desarrolló hoy, digamos, digamos, en esta tutoría. Ok, perfecto. jóvenes. Entonces, Perfecto, profe, bueno, gracias. sí, de mi parte sería eso. Espero que les haya quedado claro. Ahí esperar, ¿verdad? El resultado de lo que es el primer proyecto. Y más bien muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Muchas profe. Buenas gracias, noches. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Ok, buenas Gracias, noches. profe. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches.